sino que hay algo más, un propósito más elevado que solo estas cosas. Que tener un trabajo, comer, dormir y ocupar espacio en este mundo. Hay muchas cosas más interesantes para nosotros que somos hijos de Dios. Dios nos llamó para hacer algo diferente al común de la gente. ¿Sabía eso o no? ¿Sí sabías para qué te llamó Dios? Muchos creen que Dios los llamó nada más para ir al cielo. ¿Será eso? ¿No? Entonces, una vez que te llama, te sientas ya a esperar a ver cuándo te vas al cielo, ¿no? Pues no es así. ¿Alguna vez has pensado que Dios podría hacer con tu vida un poema? ¿O simplemente que tu vida podría ser un ejemplo para muchos? ¿Que tu vida podría ser un motivo de inspiración? ¿O no? ¿Nunca has pensado en esas cosas? Hay muchas personas que llegan a inspirar la vida de otras personas, pero también existen ahora muchas tendencias culturales que tienen por propósito mejorar la calidad de vida de las personas. Se ha visto que hay miles de libros y en internet mil lugares donde puedes encontrar información de cómo puedes hacer más agradable tu vida, ¿verdad que sí? Y luego dice, ¿sabías que si tomas agua, tienes una dieta balanceada, haces ejercicio, comes frutas y legumbres, de todas maneras te vas a morir? Bien. Hay muchos que están yendo por esas tendencias pensando que ese es el propósito principal de la vida. Pero eso no es el propósito principal de la vida. O sea, tener este tipo de hábitos o cosas como esas. Esta no es la principal razón por la cual Dios te creó, te salvó y te llamó a sus filas. No es la principal razón. Acompáñame a Efesios. Con esta escritura voy a empezar. Le he dicho muchas veces, dice Efesios 2, verso 10. Me encanta esta escritura porque la palabra que usa aquí como hechura es la palabra, ¿sabes cuál es? Poema. Entonces dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Realmente lo que está diciendo es, porque somos un poema hecho por Dios, para que hagamos su obra. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre, esta mañana por tu palabra, por lo hermoso de tu palabra y lo hermoso de tu llamado, Señor, por el propósito que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Las buenas obras son las oportunidades que se presentan para servir a los demás en nuestra vida diaria. Son los momentos cuando se nos presentan oportunidades para beneficiar o servir a alguien más. Esa es una forma de servir a Dios. No solo se sirve a Dios en la iglesia, aunque es maravilloso que tengamos muchos servidores, pero se sirve a Dios en todo momento de tu vida. En Jeremías capítulo 1, verso 5, dice algo muy bonito. Lo que le dijo Dios a Jeremías en el momento que lo llama, ¿no? Le dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Ese es el llamado de Jeremías, un llamado muy especial. Y de la misma manera, ese mismo llamado puede ser para cada creyente, es decir, tu vida tiene un propósito especial en este mundo. Y tal vez no vayas como Jeremías, como profeta a las naciones, ¿no? Y seas usado en esa manera. Jeremías fue un hombre que sufrió muchísimo a causa de su ministerio. Tal vez tú no seas llamado como profeta a las naciones, ¿no? Y bueno, ya hemos hablado acerca de lo que son los profetas de esta era, ¿no? Pero sí tienes un llamado especial. Así que estamos aquí. ¿Sabe para qué estamos aquí? Para hacer buenas obras que Dios ya preparó de antemano. Una vez que Dios nos ha llamado,
Una vez que Dios se presenta en nuestras vidas, nos convence y nos redarguye de pecado y entonces encontramos un Salvador. Una vez que somos salvos, lo demostramos ¿cómo? Con buenas obras que hacemos en la vida diaria. Ese es el punto de ser creyente, hacer buenas obras, no malas obras, ¿ok? Buenas obras. Lamentablemente, muchos cometemos el error de en vez de andar beneficiando, andamos perjudicando a quien podamos, ¿no? Así que en el cuerpo de Cristo, fíjese bien, me estoy refiriendo a creyentes, en el cuerpo de Cristo y en esta vida, tú tienes un lugar especial y tienes una misión que cumplir. Y esto le da valor al por qué estar aquí. Ya no te tienes que preguntar, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de la vida? Tu misión como creyente es hacer buenas obras. ¿Y por qué? Porque tienes que recordar que tú fuiste comprado a precio de sangre. ¿Okay? ¿Y la sangre de quién? De Cristo Jesús. Y como fui comprado a precio de sangre, por eso entiendo que debo de servir a los demás, porque entiendo lo que costó mi redención y ahora sirvo porque amo a Dios. ¿Sí? No por compromiso, no para que me vean, no para buscar prestigio, no para ninguna de esas cosas. Simplemente me convierto en un beneficio o bendición para toda la gente porque a eso me llamó Dios. ¿Te acuerdas qué le dijo a Abraham? Te voy a bendecir, ¿qué? En abundancia, ¿para qué? Para que tú también seas bendición. Dios quiere usar tu vida para que seas una bendición a todo lo que te rodea. En cambio, nosotros servimos a Dios. ¿Por qué? Porque Él cambió nuestro pasado, porque Él ahora toma un nuevo significado en nuestro presente y entiendo cuál es mi futuro. Primera de Juan 3:14. Voy a tocar varias escrituras el día de hoy, espero no se aburra y las encuentre rápido. Hoy nadie se me puede dormir, porque ya durmieron 1 hora más. Okay. Así es de que al que se duerma con todo y silla lo aventamos ahí por la ventana. Aguas. Primera de Juan, capítulo 3, verso 14, dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Es decir, nosotros hemos sido colocados ya en la vida eterna. Ya hemos sido colocados en la vida eterna. ¿Y qué hacemos? ¿Y cómo sabemos que somos salvos y que estamos colocados en la vida eterna? Porque tenemos un amor especial para todos los demás, para el cuerpo de Cristo. Somos salvos cuando amamos y cuando servimos a los demás. Porque si yo solo estoy enfocado en mis necesidades, en lo que yo quiero, en satisfacerme a mí mismo, en lo que a mí me gusta, en lo que yo deseo, entonces algo anda mal en mi vida. ¿Okay? Y debía preguntar si ya entendí de qué se trata ser un creyente. Entre muchas cosas más, una de las principales razones por las que Dios te llama es para usar tu vida en el reino de Dios. Un creyente salvo es alguien que tiene el deseo de servir a Dios. Y una vez que tiene ese deseo, también lo quiere hacer, pero lo quiere hacer con amor. Es alguien que ama a sus semejantes. Ese es el segundo mandamiento, ¿no? ¿Qué dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Realmente amas a tus hermanos en el cuerpo de Cristo como a ti mismo? ¿Realmente? Hazte la pregunta, ¿realmente amo a mis hermanos en el cuerpo de Cristo como a mí mismo? Qué difícil, ¿no? Y más cuando hay ciertos hermanos que, como dicen por ahí, que son pruebafrutos, ¿no? O difíciles. Pero la Biblia nos llama a amar y a servirnos unos a otros. ¿Qué tan dispuesto estás a hacer buenas obras? Un creyente salvo es alguien que ama la obra de Dios y a Dios por encima
de todas las cosas. Y me da mucha tristeza a veces que este es el día en que venimos a adorar a Dios, este es el día en que venimos a escuchar su palabra, en que venimos a ofrendar, en que venimos a presentarnos delante del trono de la gracia. Y me da mucha tristeza que algunos, por ejemplo, no vienen por cosas como, es que ando, ¿cómo dijo? Ay, una palabra rara. O es que los domingos es cuando me toca hacer bici. Cosas como esas, ¿no? Cuando es tiempo de venir a adorar, a servir, a tener convivencia con el cuerpo de Cristo. Ando fastidiado, dijo uno por ahí. ¿Por qué no has venido? Es que ando bien fastidiado. Así con acento hidrocálido, ¿eh? Así que cada creyente debe de convertirse en un servidor de Dios, de tiempo completo. Y no estoy hablando solamente de venir a servir a la iglesia, ¿ok? Porque a veces pensamos que los que sirven son solamente aquellos que tienen un nombre o un ministerio, ¿no? Por como el pastor, los diáconos, los ujieres que ahora se llaman decanes, los maestros o cosas como esas. Pretendemos que sean los únicos que deben de estar sirviendo a Dios. Pero el servicio a Dios no solamente es en la iglesia local, es en todo tiempo, porque cada creyente es un servidor de Dios. La palabra ministerio, en realidad es un sinónimo ¿de qué? De servicio. Entonces cuando sirves, estás ¿qué? Ministrando. Y cada creyente es un ministro de Dios, es un servidor. Dios nos llamó a eso. ¿Alguna vez has escuchado este calificativo para personas que trabajan en el área de impartir justicia que se llama ministerio público? ¿Sí? El MP, el famoso MP, ¿no? Ministerio público. ¿Sabe qué quiere decir? Eso se lo aplicamos ahora a alguien que tiene mucha autoridad, según, ¿no? Acá hay, el ministerio público, y a ver si quiere el ministerio público, porque bueno, ya sabes, ¿no? O hay que mocharse para que actúe y cosas como esas. Pero en realidad ministerio público, ¿sabe qué quiere decir? Quiere decir servidor público, ¿ok? Eso debería ser así. Cuando decimos, soy un ministro también quiere decir servidor, alguien que ministra. Y cada creyente debe ofrecer servicio, ¿ok? Porque tiene un ministerio, es un ministro de Dios. Entonces tiene que ofrecer servicio, y primero a los de la familia de la fe, pero en sí a todo aquel que lo necesite. Las oportunidades de servir se presentan a diario, hermano, ¿o no? ¿Cuántas has dejado escapar? A veces dejamos escapar muchas, ¿no? Sientes que Dios te está hablando en ese momento y que te pide que hagas algo cuando ves la necesidad de alguien, y de repente hacemos como el que estaba tirado ahí, ¿no? ¿Te acuerdas? Que bajó solito de Jerusalén a Jericó y lo asaltaron por ahí, y pasó el pastor y ahí lo dejó tirado porque ya se le hacía tarde para la iglesia. Luego pasa el de la alabanza y él lo deja tirado, y luego pasa ya un cholo acá y lo recoge y se lo lleva, ¿verdad? ¿Cuántas veces Dios no te ha pedido que hagas algo y a veces nos quedamos sin hacerlo cuando se había presentado una oportunidad maravillosa de darle gloria a Dios? Esas son las buenas obras. Dios quiere que nosotros como sus hijos manifestemos la gloria de Dios en este mundo. Dice Mateo capítulo 8, verso 14 y 15. Una vez Jesús entró a la casa de Pedro, cuando recién lo había llamado, y resultó que la suegra de Pedro estaba enferma. Y Jesús hizo algo con ella. Dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de ese postrada en cama con fiebre, alguna infección o algo, estaba enferma. Y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y ¿qué? Y le servía. Esta mujer fue sanada al toque de Jesús, al encuentro con Jesús fue sanada. Y lo primero que hizo fue levantarse
a comenzar a servir. Y lo mismo es para nosotros en Cristo. Ya fuimos sanados en el Espíritu por la sangre de Cristo, ¿verdad que sí? Fuimos llamados y hemos sido sanados en nuestras vidas interiores, y ahora se nos da la vida eterna, y ahora tenemos que ponernos en servicio de quien nos dio la vida. Y te repito, no se trata solamente de venir aquí a la iglesia a barrer, a acomodar sillas y hacer algunos ministerios como este. Se trata de ser un ministro de Dios de tiempo completo en todo lugar y en todo momento, porque a eso te llamó Dios. ¿Ves? Te salvó, te llamó a sus filas, te dio la vida eterna, cambió tu vida y dice: ahora tú me tienes que servir a mí. Pero para servir a Dios no hay tiempo ni lugar, es en todo momento. Se nos dio la vida eterna y ahora ponernos a servicio de quien nos dio la vida. Somos llamados a servir unos a otros dentro del reino de Dios. Somos un cuerpo, ¿ok? Así es de que somos llamados a servir dentro del reino. No somos llamados a sentarnos a esperar a que un día llegue el momento de irnos al cielo. ¿Por qué así, no? Debe de ser una vida productiva en todos los sentidos. El creyente debe de tener una vida productiva en todos los sentidos, tanto en lo espiritual como en lo físico. Debe ser gente que produce, gente que está trabajando para Dios. Si no, imagínate, ¿por qué Dios, en el momento que recibimos a Jesús, por qué no nos llevó al cielo inmediatamente? ¿Para qué nos dejó aquí? ¿Para qué nos dejó aquí? ¿Por qué no dijo: bueno, ya te convertiste, ya te arrepentiste, ya tienes vida eterna, vámonos al cielo, ya eres de los míos? ¿Por qué no nos llevó y ya? La respuesta es muy simple, hermano. ¿Sabe cuál es la respuesta? Porque nosotros somos la extensión de Dios en el mundo, la manifestación de su cuerpo. Es para eso que nos dejó aquí, para hacer buenas obras. ¿Sabe que la iglesia es la representación? Por eso se nos llama el cuerpo de Cristo, a la iglesia, porque nosotros somos ahora el cuerpo que se manifiesta al mundo. Jesús es la cabeza y el cuerpo es lo que nos usa a nosotros para manifestarnos al mundo. Eso es la iglesia, la manifestación de Cristo en la tierra. Y Dios espera que nos manifestemos de esa manera. Cuando Cristo vivió en la tierra, Él se manifestó físicamente. Pero una vez que se fue, nos deja el Espíritu Santo y dice que nosotros somos su cuerpo y que ahora nosotros tenemos que manifestarnos como Cristo, como el cuerpo de Cristo en la tierra. ¿Okay? ¿Qué era lo que hacía Cristo cuando Él estaba aquí? ¿Qué iba haciendo? Iba haciendo una bendición en todo lugar que Él llegaba, ¿no? Tenía enemigos y de todo, pero a donde Él iba, hacía milagros, veía la necesidad, ministraba, enseñaba la palabra. Su vida era una bendición en cualquier lugar donde Él estaba. Por eso grandes multitudes lo seguían, porque Él era una bendición. Dios nos llama a ser una bendición. Somos la extensión de Él, la manifestación de su cuerpo. Por eso estamos aquí, para hacer buenas obras, para hacer bendición. Dios tiene un plan para tu vida. Así que hoy te quiero decir que tú tienes una misión, que tú tienes un ministerio, que tú eres un ministro de Dios. Dios te llamó para eso. No nos llamó nada más para sentarnos a esperar a que un día te mueras para ir al cielo. Dios quiere usar tu vida en manera maravillosa. Ser usado por Dios para su obra es el propósito principal por el cual Él te llama y te deja en este mundo. ¿Ves? Llama a que te arrepientas, a que le conozcas, y una vez que estás listo, entonces Él te dice: ¿sabes qué? Necesito usar tu vida. ¿Me das chance? ¿Ya entendiste que de eso se trata o no? ¿Sí? Tú puedes tener cualquier trabajo, hermano. No necesariamente tienes que ser un eclesiástico o vivir corriendo un ministerio dentro de una iglesia. Tú puedes tener cualquier trabajo, dedicarte a lo que te dedicas, pero tu vida
tiene que ser un servicio a Dios de tiempo completo. Es decir, todo lo que tú haces en tu trabajo tiene que glorificar a Dios. Y no estoy tratando de que seas un religioso que anda todo el tiempo agarrando a bibliazos a la gente y hablando con un lenguaje religioso de que sí, gloria a Dios, amén, amén, y acá y todo ese rollo, ¿no? Pero sí a alguien que puede mostrarse diferente y que sabe ser una bendición para todos aquellos que necesitan, ¿sí? Alguien que conoce su fe y que la puede hacer manifestar en el momento indicado. Dice Primera de Pedro capítulo 2:9, mira, esto es maravilloso. Ya nos dijo que somos un poema de Dios, que nos conoce desde antes de que estuviéramos en el vientre. ¿Está de acuerdo con eso? Que debemos de manifestar nuestra salvación amándonos unos a otros y a nuestros prójimos. Y ahora nos dice, ¿ustedes son qué? Linaje escondido, dijo escogido. Ustedes sois linaje escogido. Y luego que dice, real sacerdocio. Wow. Nación santa. Está maravilloso eso, ¿no? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Aunque Pedro le está hablando a todos los expatriados que están en la región de Capadocia, y les dice, fueron llamados y escogidos, ¿para qué? Para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de tinieblas a luz admirable. ¡Wow! Dice, yo los saqué de la oscuridad donde vivían con un solo propósito, para que anuncien las virtudes de aquel que les dio vida eterna. ¿Cuáles son las virtudes de Dios? Misericordia, gracia, bondad. ¿Estás anunciando esas cosas a un mundo caído? A un mundo que está cada vez peor, que ni entiende nada de eso. ¿Tú eres un portador de ese mensaje maravilloso en todo tiempo? ¿O no? El creyente es escogido por Cristo, y ese privilegio de haber sido escogido por Cristo se demuestra con servicio en unidad y con obediencia a Cristo. Así que, hermano, es el momento de que tú comiences a usar todos tus dones y todos tus talentos al servicio de Dios. Igual y tú podrás decir, es que yo no sé hacer muchas cosas. No necesitas hacer algo maravilloso, ¿no? O ser muy espectacular. Hay algo que tú le puedes entregar a Dios. ¿Te acuerdas Moisés cuando lo llamó Dios? También solamente tenía ¿qué? Una vara, ¿se acuerdan? Y Dios le preguntó, tú vas a ir y vas a libertar a mi pueblo. Y eso parecía algo muy difícil. Y Moisés se puso muy nervioso y dijo, es que yo no tengo nada espectacular que ofrecerte, no soy tan elocuente como el Mario Ceballos, ni cosas así, ¿no? Ni canto tan chido, nada, no te creas. Se pone nervioso Moisés cuando ve el tamaño de la misión que Dios le está encargando. Y dice, oye, se me hace que te equivocaste, yo no soy esa persona. Dios no se equivoca, hermano. Dios te llama y sabe por qué te llamó, porque tienes la capacidad. Y si no la tienes, Él te la va a dar, de servir y de ser un instrumento suyo. Y Moisés estaba tan preocupado que ¿qué le dijo? Es que yo ni sé hablar, ¿verdad? Y Dios le dijo, deja de estar poniendo pretextos. Y le volvió a decir, y entonces Moisés puso otro pretexto, hasta que Dios le preguntó, ¿qué tienes en la mano? ¿Verdad? ¿Sí se acuerdan? ¿Y qué contestó Moisés? Dedos. Tengo dedos. Dijo, no, en la otra molla, en la otra. Pues, ¿qué tenía? Una vara. Y eso era todo lo que Dios necesitaba de él
para hacerlo el gran libertador? Una vara. Igual cada uno de nosotros tiene algo que ofrecer a Dios. ¿Te acuerdas, Pedro, cuando andaba yendo a servir también, que andaba recorriendo los caminos? Llegó una vez a la casa de un hombre que estaba paralítico y ahí comenzó a servir, y ese hombre sanó, y luego otros hermanos fueron desde Jope corriendo a buscarlo, a Pedro. Cada quien estaba haciendo la parte que tenía que hacer. Igual no, Dios no nos va a usar como grandes libertadores, como Moisés y cosas así, ¿no? Que como aquí, me acuerdo que una vez le profetizaron a uno: tú eres el Moisés de Aguascalientes, y que no sé qué. Bueno, acabó dejando de ser cristiano, se equivocó el profeta, pero bueno. Hermanos, todos tenemos algo que ofrecer a Dios. Todos tenemos algo que ofrecer a Dios. Dios quiere usar tus talentos, lo que tú le puedas ofrecer. Es momento de usarlos, lo que Dios te dio para servirte, y los debes de usar en su obra. ¿Okay? La pregunta sería: ¿cuánto tiempo tú usas para servir a Dios? ¿Cuánto tiempo de tu vida es para servir a Dios? Porque tú eres un soldado del ejército de Dios, ¿no? ¿No dice eso? Hasta lo cantamos, ¿no? Y que somos el pueblo de Dios, y soy soldado del ejército de Dios, y quién sabe qué tanto. Y andamos en otro rollo, totalmente. Lo último que hacemos es tomar tiempo para servir a Dios. Tenemos tiempo para muchas cosas, para las redes sociales. En la mañana hablaba de Rodo, ¿no? Horas y horas pasa la gente en esas cosas. ¿Cuánto tiempo usas de tu vida para servir a Dios? Así que el punto aquí es: debes participar en la obra de Dios. ¿Cómo? Sirviendo a los demás, en todo momento y en todo lugar. Y como digo, no necesitas tener un gran ministerio y una mega iglesia y convertirte en pastor. Todo servicio, por pequeño que sea, es reconocido por Dios. Todo servicio, porque por pequeño que sea, edifica el cuerpo de Cristo. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando Jesús dijo: cualquiera que le dé un vasito de agua a uno de los míos, ya tiene su recompensa? Digo, dar un vaso de agua no es gran cosa, ¿verdad? Pero aún así, ese servicio pequeño Dios lo ve como algo grande. Somos todos miembros de un cuerpo y debemos de ayudarnos en edificarnos, en bendecir unos a los otros. ¿Qué pasa cuando uno de tus miembros del cuerpo se separa? ¿Qué pasa cuando uno de los miembros del cuerpo se enferma? Cuando uno de tus órganos comienza a fallar, ¿qué pasa? Pues se enferma todo el cuerpo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué tienes? No, es que me duele el hígado, y andas todo así, todo el cuerpo anda así, ¿no? Es más, te pegas en la uña, en el dedo chiquito del pie, en la puerta en la mañana que te levantas, y con eso todo el cuerpo se friega. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Ningún miembro puede ser independiente del cuerpo. Somos un cuerpo, todos, y ninguno puede vivir de manera independiente o hacer las cosas diferente. Piensa qué pasaría si uno de tus órganos principales quisiera independizarse del cuerpo. Que por ejemplo tus riñones dijeran, platicaran entre ellos y dijeran: ¿sabes qué? Yo ya me cansé de servir en este cuerpo. ¿Qué hacemos? No, pues ya hay que independizarnos, hay que hacer nuestro rollo aparte de todos. O el hígado, ¿no? ¿O cuál? El páncreas, el que quieras, que dijera: ya me cansé, mano, de estar trabajando en unidad, ya estoy harto de estar en este cuerpo, me cae gordo el hígado y me cae gordo el riñón y el corazón, se cree mucho, ¿no? ¿Y qué onda? No, pues yo ya me voy a independizar. Pero tú eres el páncreas, eres muy importante. No, me vale, yo ya me voy a independizar. ¿Qué pasaría? Pues sería fatal para la salud. Te mueres. Te mueres. Lo mismo es en la iglesia. Así se mueren muchas iglesias. Cuando algunos miembros
deciden ser independientes. Deciden separarse de las funciones del cuerpo porque ya se cansaron, porque no les gusta, porque es que la función que a mí me dieron no me gusta, porque es que y este y el otro, y decide separarse y afecta a todo el cuerpo. Cuando uno solo de los miembros no está trabajando, ya el cuerpo no es sano. ¿Verdad que sí? ¿O no? Pablo compara el cuerpo con la iglesia, el cuerpo humano con la iglesia, y nos pone de esa manera. ¿Que hay diversidad? Sí, hay diversidad, pero todos tienen que estar trabajando para la misma cabeza. El centro de mando es la cabeza. Y él dice cómo trabajan los órganos. Ninguno se puede revelar. Cuando se revela uno de los órganos es porque está enfermo. Y entonces ese cuerpo a veces tiene que ir a parar al hospital. Así pasa igual. Cuando nos negamos a participar en el servicio, y te estoy hablando no solo de venir a la iglesia, para que no digan, no, es que nos quiere hacer servir a fuerzas. No, o sea, no. Lo que estoy hablando es que tú tienes que ser un ministro de Dios en todo tiempo, no solo aquí en la iglesia. En donde tú vayas, hay oportunidades de servir, de bendecir, de hablar de tu fe. ¿Okay? Lo malo es que así como algunos miembros del cuerpo se enferman, muchos de los cristianos o creyentes nos convertimos en espectadores. Y el cuerpo está sufriendo de manera tremenda, y en lugar de unirse para promover la salud, están como espectadores nada más. Eso no ayuda. Eso no ayuda. Dice Filipenses, conocidísimo, capítulo 2, versos 5, 6, 7 y 8. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2, 5, 6, 7 y 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Ahí está el ejemplo, ¿no? Jesús deja su gloria, abandona todo, viene a vivir entre nosotros, pero no viene acá de jefe. Viene como un siervo. ¿Cuál fue su misión? Venir a servir. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Pero él era Jesús, dicen, ¿verdad? Muchos dicen eso. No, pero él era Jesús. Pues yo soy bombero. ¿Qué onda, no? O algo así. Pablo dice que nuestra actitud, aquí en otras versiones dice, hayan ustedes esta misma, que nuestra actitud tiene que ser la misma que tuvo Jesús, porque Él es el Maestro. Así es de que si Jesús vino a servir y a hacer buenas obras, entonces el creyente debe hacer lo mismo, ¿no? El discípulo de Cristo debe hacer lo mismo. No debe andar haciendo malas obras, debe de hacer buenas obras y ser bendición. Desgraciadamente nos gusta mucho andar haciendo lo contrario, ¿no? A ver a quién me friego. En vez de ser bendición, a ver a quién. Y dice, Dios, yo no te llamé eso, yo te llamé para que seas bendición. La vida del creyente, en la vida de un creyente no debe existir el lugar para la apatía, para hacer el bien, para servir en la obra. Y aparte no debería haber creyentes espectadores. ¿Sabe que hay religiones que tienen más seguidores que los cristianos? Por lo menos los musulmanes son mucho más. Hay otro grupo que se llama los testigos de Jehová, iba a decir los testigos sin Jehová, pero bueno, los testigos de Jehová son miles. ¿Sabes por qué?
Porque están trabajando. Trabajan y trabajan. ¿Lo sabes o no? Digo, no traen una doctrina sana, pero ahí andan de puerta en puerta. Y son aferrados, ¿ves? Son aferrados. Te llegan y te dicen, ¿usted sabía que la Biblia? Y tú le puedes decir, sí, soy teólogo. Ah, sí, pero sabía que oh, pues no te estoy diciendo que soy teólogo. Sí, pero es que la Biblia dice, ya sé, soy teólogo. Y se aferran, 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 y se aferran. Debemos de trabajar en la obra de Dios. Mientras más predicamos el Evangelio, mientras más llevamos las buenas nuevas, mientras más servimos, mientras más representamos a Cristo, ¿sabe qué pasa? ¿Qué pasa? Aceleramos la llegada de Cristo, porque dice que una vez que se ha escuchado el Evangelio en todas las naciones, ¿qué? Llegará el fin. Y como ya les dije, eso no lo acaba de hacer la iglesia, lo hace un ángel. Al final sale un ángel de todos los confines de la tierra dando las buenas nuevas, ¿ok? Y de esto entonces vendrá el fin. No debería haber creyentes espectadores. El servicio es algo que debe ser parte integral de la vida del creyente. La meta no es tener todo el conocimiento bíblico. Dios no te llamó a convertirte en un erudito de la Biblia. Y si adquieres conocimiento, qué bueno. Tienes que desarrollarlo. ¿Sabes cómo tienes que hacerlo? Ministrando dentro del cuerpo. No solo es aprender, porque ¿de qué me sabe saber mucho? No, ese cuate sabe un chorro de Biblia. Ajá. Mira qué de versículos se sabe, ¿no? O todo lo que pone en internet. ¡Wow! Si tú tienes mucho conocimiento y no lo pones en práctica, lo aprendido, de nada sirve. De nada sirve. Es como alguien que termina una carrera, un profesionista que termina trabajando como taquero, ¿no? Y dice, no, pues soy licenciado en Derecho Penal, pero no ejerzo trabajo aquí en los tacos, ¿no? Digo, está bien, a lo mejor gana más, pero no está ejerciendo, por lo cual trabajó por mucho tiempo. El conocimiento sin servicio te coloca en un estado de pasividad extremo. Te convierte en espectador nada más. La mayoría sabemos más de lo que practicamos, ¿es cierto o no? ¿Sí? ¿Cuántos se saben más de 10 versículos? No levante la mano porque van a ser uno nomás. La mayoría sabemos más de 10 o sabemos capítulos o contexto histórico, geográfico de la escritura y todo, pero necesitamos ejercitar ese conocimiento. Pero lo general estamos más interesados en que nos sirvan y no en servir. Nos gusta la comodidad, estamos en búsqueda. A veces decimos, oye, yo estoy buscando, esto lo he oído muchas veces, estoy buscando una iglesia que supla mis necesidades, que me sea bendición. ¿No he oído eso? Es que en esa iglesia no suplen mis necesidades. No hablan de lo que yo quiero que hablen. Por ahí me han dicho, es que Mario no sabe predicar la gracia. Ajá. Pocas veces decimos lo contrario, ¿no? Me gustaría que dijéramos, ¿sabes qué? Ando buscando una iglesia para servir, para ser de bendición, para dar ofrendas, para usar mis recursos, porque ando buscando dónde congregarme para hacer bendición. Me cansé de estar apático. Ajá. Me cansé de estar ahí nomás esperando a que llegue el día de irme al cielo. Quiero ser bendición. Si tú pensaras, estoy buscando una iglesia para bendecir a todos los que están ahí y para que mi trabajo sea de bendición y a ver qué puedo aportar. Pero por lo general pensamos al revés. Las iglesias serían muy diferentes si pensáramos así. El creyente maduro no tiene esa clase de preguntas, ¿no? Un creyente maduro nunca dice, ¿quién va a suplir mis necesidades?
sino dice, ¿qué necesidades puedo suplir yo con mis recursos? ¿Sí? ¿Se ha preguntado eso alguna vez? Pastor o señor diácono, no sé, lo que quieras, ¿no? Me gustaría ayudar. ¿Qué necesidades puedo suplir con mis recursos? No son muchos, pero los ofrezco. ¿Qué se necesita? Hay pocos así. Hay pocos así. Romanos 14, 12. Aquí viene la parte más chingüengüenchona, dicen. Romanos 14, 12. De manera que cada uno de nosotros, dará cuentas a Dios de sí. Oh, cada uno de nosotros, ¿qué? Dará cuentas. Cuando seas llamado a la presencia de Dios, pues va a venir una evaluación de realmente cómo serviste con tu vida como creyente en este mundo en el cual te dejó Dios para que fueras una extensión de su cuerpo, fueras una bendición y hicieras la diferencia. Y Dios te va a decir, te entregué dones, te llené del Espíritu Santo, te llamé a mis filas, ¿verdad? Y lo único que veo aquí en tu expediente, ya ni lo digo. Un día vamos a dar cuentas de cómo usamos nuestra vida como creyente. Ah, sí, ya. ¿Qué cuentas vamos a dar? Acuérdate, Señor, que yo era bien criticón. O sea, sí te serví para criticar a todos, para estar ahí apuntando, murmurando y de chismoso, ¿no? O cosas como esas. Acuérdate que los domingos prefería irme al tianguis. ¿Qué tanto tiempo invertiste en la obra para la cual Dios te llamó? Porque Él es tu amo, ¿no? ¿O no es nuestro amo? ¿O qué, tú no tienes amo? ¿No es tu Dios? ¿Es tu Dios o no es tu Dios? ¿Qué tanto tiempo le invertiste a tu Dios, al que decimos que es nuestro Dios? ¿Cuánto de tu dinero del que Dios te dio, le diste a su obra? ¿Y cuánto te clavaste? Muchos, no, el hermano está en pecado porque fuma. Entonces, ¿el que no diezma también está en pecado? ¿Sí o no? Contéstenme. Porque ahí sí le buscamos fórmulas. No, pero es que en el Antiguo Testamento sí, pero en el Nuevo no. Ah, qué chido para buscarle. Un día vamos a dar cuentas. Y bueno, vamos a seguir. El día que nos presentamos delante de Dios, vamos a sacar la misma lista de pretextos que por lo general sacamos para no trabajar en la obra de Dios. Estaba muy ocupado. Es que tenía muchas broncas. Me cansé, me fastidié. Es que mi suegra. Llegó mi familia. 1000 pretextos, ¿para qué te los digo todos? Entonces Dios dirá, sí, te entiendo, pero parece que no entendiste nada del por qué te salvé, te lavé, te di vida nueva y te llamé a mi servicio. Parece que no has entendido nada. Al pueblo de Israel una vez le dijo eso, ¿te acuerdas? Cuando yo te encontré, eras la más insignificante de las naciones. Te encontré tirada en el suelo, revolcada en tu sangre, toda sucia y cochina y todo. ¿Te acuerdas que así le dijo? Dijo, yo te levanté, te desposé, te vestí de novia, te puse de gala. ¿Y qué hiciste? Igual. Dios dice, cuando yo te encontré, Mayito, o sea, yo, así me digo de cariño yo solito. Cuando yo te encontré, no, hijo, nadie daba un cacahuate por ti, ¿ves? Yo te levanté, te puse, te bañé acá. Y ahora te levanté para usar tu vida. ¿Qué hiciste con todo lo que te di? ¿Qué hiciste? ¡Guau! Y entonces Dios te va a decir, a ver,
no entendiste para qué te llamé. ¿Tú creíste que nada más que te llamé porque necesitaba a alguien como tú en el cielo? No, pues aquí tengo ángeles y de todo, o sea, la neta no te necesitaba. Te llamé para que me sirvieras. Y a los no creyentes, aquellos que aún no conocen a Cristo, también un día se van a enfrentar en el tribunal de Cristo. ¿Sabías eso? O sea, no hay ser humano, no hay ser viviente, no hay ser humano que no vaya a pasar por el tribunal de Dios, sea creyente o no sea creyente. A los no creyentes, dice así Romanos 2:8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. En otras versiones dice, pero la ira de Dios será para aquellos que vivieron para servirse a sí mismos. Para los creyentes, ese día puede representar pérdida. ¿Pérdida de qué? De recompensas eternas, de galardones, de coronas. Dice 1 Corintios 13:3. Digo, perdón, al revés, 3:13. Hablando del tribunal de Cristo, también dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por fuego será revelada. Y la obra de cada cual, de cada uno cual sea, el fuego la probará. Es decir, habrá una evaluación de cómo edificaste sobre el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Cristo. ¿Okay? Dice, ok, yo ya les di el fundamento. Ahora, ¿cómo edificaron sobre ese fundamento? Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Pero si bien, él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ponme unos versículos antes ahí, desde el 10, 3:10. Dice, yo, perito arquitecto, puse el fundamento. Pablo dice, yo ya les enseñé en Cristo. Ajá. Y otro edifica encima. Cada quien edifica, ¿verdad? Dice, cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, mira cómo estás construyendo sobre el fundamento de tu vida, que ahora es Cristo. Él es la roca. Se te puso un fundamento, un cimiento a tu casa. Dice, ahora fíjese cómo va a edificar. Hay unos que edificaron, ¿cómo? El que sigue, por favor. Nadie puede poner otro fundamento más que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Él es la roca, ya está ahí en tu vida. Ahora, ¿cómo edificaste? Si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata y piedras preciosas, esos son materiales, bendiciones, servicio, lujo, lo chido, lo de mayor valor. Pero otro pudo haber puesto, ¿qué? Madera, heno. ¿Qué es heno? ¿Sí saben? Digo, ¿qué es heno? No, mejor desayuno. Bueno, ok. ¿Qué es heno? ¿Qué desayuno? No, heno es hierba también, ¿no? Hojarasca, pues, hoja seca. Si edificas con eso una casa y luego la pasan por fuego, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se quema. ¿Ok? Entonces dice, se verá probada tu obra, ¿cómo edificaste? Dice, igual, y serás salvo, pero sufrirás pérdida. Hay de panzazo en el cielo. ¿Sí? Es como esas fiestas que, bueno, yo vivía, soy del barrio bueno, soy de México, ¿no? Y por ahí de uno de esos barrios muy pintorescos, muy famosos. No digo el nombre porque luego todos, bueno, se agarran la cartera de volada. A veces había fiestas, ¿no? Y invitaban a mucha gente, y bueno, pero los invitados especiales, pues en la mesa. Y luego, fuera de la fiesta, ahí en el patio, pues veías a muchos con su caguama, ahí recargados en la pared así, porque no les invitaron a comer, ¿no? Entonces lo único que se podían conformar era pues estar echando una caguama ahí en la esquina, ¿no? O a veces les regalaban una cubita. Dios quiere que todos nos sentemos a la mesa, al banquete, ¿no? Con Él en la fiesta acá, en el banquete. Marcos 8:35. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Así es de que si solo existes
por existir, o si solo existes para ti y no te interesa la obra de Dios, algo anda mal en tu vida, en nuestra vida. Porque se nos dio la vida eterna y se nos llamó para aprender a amar y a servir. ¿Ok? Estamos aprendiendo a amar y a servir. Wow. Porque ¿para qué estamos viviendo? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Para lograr un estatus social muy chido? ¿Para ser reconocido por la sociedad como don Juan Camaney? ¿O qué? ¿Para tener una casa más bonita? ¿O qué? ¿Cuál es tu rollo? ¿Cuál es tu finalidad? Tener una profesión, digo, todo eso está bien. Pero hay algo más profundo para nosotros. Si solamente estás buscando reconocimiento, fama, tener fans y cosas así, ¿qué? O sea, ¿estás enfocado en ti? ¿Estás enfocado en tus metas? Nada más, ¿en qué estás enfocado? Y eso se contesta fácil. Ve tus redes sociales de quién tienes más fotos y cuántas tienes publicadas, ¿no? Y ahí se ve en quién estás enfocado. ¿Estás nada más buscando lo tuyo? Si estás viviendo para esto nada más, déjame te digo algo, nada de esto es eterno. Todo eso es vano y temporal, así lo dijo el predicador. Todo es vanidad de vanidades, dijo el predicador. Y comienza a decir, ¿de qué le sirve al hombre esto? ¿De qué le sirve trabajar tanto si al final, de todas maneras, Juan, te llamas? Y Salomón se mete en todo, en la ciencia, en todo lo que te puedas imaginar, en todo lo que se puede hacer debajo del sol, en todas las actividades que un hombre puede hacer debajo del sol, y lo único que encontró fue que todo es vanidad de vanidades, y al final dijo, el final de todo, ¿qué es? El final de todo discurso es el temor a Dios. Wow. Todo eso es temporal. El verdadero significado de la vida de un creyente se descubre en la obra de Dios, en las buenas obras, en el servicio a los demás, en tu ministerio, en el servicio en unidad, en la familia de Dios. Dios quiere trabajar en este mundo a través de tu vida, no nada más de 2, 3, su cuerpo. Dios quiere trabajar en este mundo a través de tu vida. Y esto no es cuánto viviste, cuánto va a durar tu vida, qué tan de calidad fue tu vida. No, esto es cómo viviste tu vida para mí. Ahora, ya dije que muchos ponemos muchas excusas. ¿Verdad que sí? ¿Cuál es tu excusa favorita? ¿Cuál es tu excusa favorita para no servir a Dios? En la Biblia hay mucha gente que Dios usó de manera fabulosa, espectacular y grandiosa, tanto que quedaron registrados como héroes de la fe. ¿Y qué crees? Cuando Dios los llamó, la mayoría de ellos tenía problemas con su personalidad, con su manera de pensar. No eran puros chidos así, no creas. Era gente como tú y como yo. No eran puros acá así espectaculares, no, pura gente como tú y como yo. Abraham, Dios tardó 25 años en perfeccionar su fe. Era viejo también. No era un jovencito acá muy dinámico y muy pipiris nice y de gimnasio y toda la onda acá. No, Dios llamó a un viejo que su fe no estaba muy bien. Jacob, de donde vienen todas las tribus de Israel y todo el linaje.
toda la nación. ¿Cómo era? Un tranza. Oh, sí, tranzas tienen esperanza, Dios puede cambiar tu vida. ¿Ok? José, a quien Dios usó para preparar, para suplir a su pueblo durante los días de hambre, ¿te acuerdas? Ese niño fue abusado desde niño. Sus hermanos lo traían a puro bullying, por ser el más chiquito, a puro zape acá. ¡Pau! ¿Ah? Tanto que lo echaron en un hoyo porque lo quisieron vender, ¿se acuerdan? Y Dios lo usó grandemente. Moisés, ya hablamos de él, bien inseguro, impulsivo, cuate con una vida llena de contrastes, ¿no? De repente Dios lo lleva a vivir en la casa del hombre más poderoso del mundo, del faraón de aquel tiempo, y él crece siendo un junior, ¿no? Con iPhone 8, es el último que hay ahorita, iPhone 8 y acá y todo, y de repente le quita todo y lo manda al desierto para prepararlo, y cuando lo llama es inseguro. David, ¿qué hizo David? Regó el tepache cada que pudo, ¿no? ¿No? Yo por eso cada que puedo me equivoco, hermano. Usted no, usted es muy chido para todo. No, yo sí me equivoco lo más seguido posible. David cometió 1000 errores. Jeremías, un hombre que siempre estaba deprimido. Jonás, rebeldote como él solo. Lo mandaron, yo no voy, que los nas me caen gordos. A veces Dios usa en cosas así, aunque sabe que eres un rebelde, ¿no? Por ahí luego dicen, es que tú no tienes amor por las almas. El amor por las almas lo tiene Dios. Mira, Jonás fue a predicar sin amar a esos hombres. Y Dios le pudo haber dicho, no tienes amor por las almas. Dijo, no, tú vas aunque no los ames, ¿ok? Pum. Pedro, ¿qué? Impulsivo y bocón, pero Dios lo usó. Marta, quien quedó registrado su acto de adoración, ¿cómo era? Esterilosa, así, afanada. Ajá. ¿Cómo se llama cuando son muy obsesiva compulsiva, ¿no? En la limpieza todo el tiempo con el trapito. Así la usó Jesús. El rey Saúl, orgulloso y aparte locochón. Todos estos podríamos decir, ¡guau! Bola de bipolares inadaptados, ¿no? ¿O no? Descalificados para muchos de nosotros, ¿o qué? ¿Sí o no? ¿Sí? Inmaduros. Pero Dios los usó. ¿Y sabes qué? Con eso termino, mi hermano. Y Dios también quiere usar tu vida en este mundo. Para eso te llamó. Pero lo va a usar, y va a usar tu vida en gran manera cuando dejes de poner pretextos. Amén. Dale un aplauso bien fuerte al Señor. Ponte de pie.